Bienvenidos a esta sesión de taller de integración individual de esta semana, que corresponde a la integración de los contenidos vistos del análisis de variables con escala cuantitativa. Pues bien, en esta ocasión vamos a aprender a utilizar el programa de PINFO y algunas utilidades del programa Excel que nos pueden servir para el análisis más fácil, eficiente y rápido de este tipo de variables cuando los tenemos en una base de datos. Para ello vamos a utilizar la base de datos de una corte de pacientes fumadores que fueron atendidos en una clínica de apoyo a cesación del hábito de tabaco. Pues bien, lo que proponemos es, en esta base de datos que le hemos facilitado a ustedes, se dispone de una serie de valores para una cantidad específica, alrededor de 15 variables que hemos dispuesto a analizar en estos pacientes al momento de ingreso al programa de tratamiento. Ahora, en la primera columna cuenta con los nombres de las variables, nombres cortos, y a continuación los registros para cada uno de los pacientes. En este caso, el ID1 corresponde a la paciente Guillermina, de 65 años de edad, que refiere que fuma diariamente 6 cigarrillos, y así sucesivamente se vacían hacia la derecha el resto de los valores correspondientes a las preguntas contestadas por Guillermina. Cada una de las siguientes filas corresponde a los registros de diferentes pacientes. Ahora, en esta Excel también disponen del diccionario de variables, que es otro nombre con el que pueden encontrar ustedes a lo que hemos dispuesto aquí o que hemos denominado en el curso como matriz de codificación de variables. En este diccionario de variables se encontrarán el nombre corto de la variable y en la pregunta qué es lo que se está recogiendo para esa variable y qué están representando los números dispuestos en la base de datos para esa variable. En este caso, para EDOCIV representa el estado civil de los pacientes, donde 1 representa estar soltero, 2 casado o casada, 3 unión libre y así sucesivamente. Pues bien, ¿qué proponemos hacer? En la hoja del taller viene la parte de presentación, donde nos introduce a las actividades a realizar esta semana, y vemos que lo que tenemos que contestar es un par de planteamientos. Uno relacionado al análisis univariado, en donde lo que se nos solicita es describir a los pacientes ingresados al programa en función de su sexo, edad y número de cigarrillos fumados por día. Y luego se nos pide comparar entre ambos sexos, es decir, entre hombres y mujer, el comportamiento de las edades y el comportamiento de la cantidad de cigarrillos fumados diariamente entre ambos sexos. A esto, al describir el comportamiento de variables cuantitativas entre dos poblaciones de interés o entre dos grupos de observaciones o más de dos grupos de observaciones que vienen condicionados por una segunda variable, es lo que llamamos análisis bivariado. Veamos, a continuación tenemos el planteamiento o el plan de análisis propuesto para generar y contestar estas preguntas. De tal manera que para describir a los pacientes por sexo proponemos utilizar una tabla de distribución de frecuencias en donde tendremos para cada una de las categorías el número absoluto de observaciones codificadas como 1, que representan a los hombres, codificadas como 2, que son las mujeres. Generaremos un total y generaremos porcentajes para cada una de las observaciones para las observaciones que nos interesan. Y aquí a continuación hemos puesto la forma en que generaremos, las formas a utilizar para generar estos porcentajes. Bueno, eso es el plan de análisis para la variable sexo, donde completamos el análisis con la redacción de un párrafo, al menos, para analizar los resultados propuestos o dispuestos en la tabla una vez llenada. Entonces, ojo, no es necesario tanto que generen las estimaciones de los porcentajes como la interpretación de los valores que obtengan. Para la variable edad, vean, el plan de análisis incluye lo siguiente. Primero, visualizar la distribución de las frecuencias de esta variable de tal manera que si verificamos que esta distribución sigue una distribución simétrica, utilizaremos la media y la varianza y desviación estándar como estadísticos descriptivos,
y el gráfico de distribución de frecuencias como representación gráfica. Si sigue una distribución asimétrica, utilizaremos la mediana y cuartiles como estrategia de análisis descriptivo y el gráfico de cajas y bigotes como estrategia de representación gráfica. Si la edad de los pacientes solamente presenta unas pocas categorías de valores, menos de 7 categorías, pues propondríamos entonces analizarla como una variable cualitativa ordinal y generar una tabla de distribución de frecuencia y frecuencias absolutas y relativas, en este caso porcentajes, para analizarlo, utilizando el gráfico de barras para representar gráficamente esta variable. Interesa no solamente seleccionar adecuadamente la forma del estadístico a generar las representaciones gráficas más adecuadas, sino posteriormente también interpretar los resultados. Para cigarrillos, número de cigarrillos fumados diarios, seguiríamos una estrategia muy similar a la de edad, y luego vendría la estrategia bivariada, de análisis bivariado. Vean para la edad que lo que proponemos es generar la misma estrategia que hemos propuesto para el análisis univariado, lo único que lo vamos a repetir en 2 ocasiones, uno para hombres y otro para mujeres. Y esta sería la estrategia de análisis descriptivo a utilizar para analizar la distribución de la edad en hombres y mujeres. Ese sería el plan para el análisis bivariado de edad por sexos. Para el fumado por sexo, pues la estrategia sería bastante similar. Y eso dependiendo del comportamiento que tenga la variable número de cigarrillos fumados en ambos grupos. Pues bien, ¿cómo haríamos esto con el programa EpiInfo? Para ello hay que abrir el Visual Dashboard y a continuación dar clic sobre la flecha de seleccionar la fuente de datos, aclarar que vamos a abrir un Excel 97-2003 y a continuación buscamos el archivo donde lo hemos guardado. Yo lo tengo en escritorio, por tanto lo selecciono ahí. Doy OK y a continuación se me proponen las 2 hojas de este archivo donde yo selecciono la de base de datos, doy OK y EpiInfo me dice, bueno, ya cargué los 162 registros de tu base de datos. A continuación lo que tendría que darles con clic derecho, me voy a la opción de Data Analysis Gadget, que es la de la rueda dentada, y le doy a la opción Line List, que es listar las variables. Seleccionando la primera variable con clic izquierdo del ratón y apretando Shift, yo me desplazo hacia abajo con la flecha ir hacia abajo, selecciono todas las variables y le pongo acá que requiero que me visualice las 162 registros. Doy a generar el listado de variables y ya tengo visible todas mis variables. Bueno, en el siguiente video tutorial veremos cómo generar el análisis descriptivo para la variable edad.